Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Yamur Yüksel y Barbactas. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el vertiginoso universo de la televisión y el espectáculo, pocas figuras logran capturar la atención del público con una mezcla tan perfecta de talento, belleza, sensibilidad y misterio como lo hace Yamur Yüksel. Conocida por su destacada trayectoria actoral y por su capacidad para encarnar personajes complejos y profundos, la joven actriz ha vuelto a estar en boca de todos, esta vez no por una escena dramática o por su vida amorosa, sino por un talento oculto que ha decidido compartir con el mundo: tocar el piano. A través de una publicación reciente en su cuenta oficial de Instagram, la actriz dejó boquiabiertos a sus seguidores al interpretar una pieza melancólica y profundamente emotiva al piano. Vestida con un conjunto sencillo, sin maquillaje llamativo y en un ambiente íntimo y silencioso, Yamur se mostró completamente entregada a la música, tocando con una sensibilidad que reflejaba más que técnica, expresaba vivencias, heridas y recuerdos que aún laten en lo más profundo de su alma. La pieza, de acordes suaves y melódicos, se ha descrito por muchos como una carta de amor no enviada, una despedida silenciosa o incluso un lamento hecho música. Los fanáticos no tardaron en relacionar este momento con un capítulo conocido pero aún abierto en la vida personal de la actriz, su relación fallida con el también actor Barbactas. Una historia de amor inacabada. Durante meses, los medios y las redes sociales siguieron de cerca la conexión entre Yamur Yüksel y Barbactas. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente la relación, la química entre ellos era evidente. Compartían proyectos, miradas cómplices y momentos personales que dejaban entrever una conexión especial. Sin embargo, como en muchas historias reales, el amor no siempre es suficiente. La ruptura, aunque nunca fue declarada formalmente, se hizo visible a través del distanciamiento progresivo, la ausencia mutua en eventos importantes y, más recientemente, en las evasivas de Yamur al ser consultada sobre Bar durante entrevistas. Si bien la actriz ha demostrado una entereza admirable, sus seguidores más leales sabían que detrás de su sonrisa luminosa se escondía una herida aún sin sanar. El vídeo del piano no solo dejó claro su talento musical, sino que también fue interpretado como un mensaje emocional, una forma de canalizar el dolor de una historia inconclusa, de soltar sin decir adiós, de hablar sin palabras. La pieza elegida, que no fue identificada por su título, evocaba emociones universales como la nostalgia, la añoranza y, sobre todo, el amor no correspondido. El significado detrás de la música. Diversos músicos profesionales que analizaron la interpretación de Yamur señalaron que su técnica, si bien no es la de una pianista clásica, es suficientemente sólida como para transmitir una gran carga emocional. Pero más allá de la técnica, lo que conmovió a miles fue su forma de tocar, pausas que parecían lágrimas silenciosas, arpegios que eran suspiros, notas prolongadas que se sentían como abrazos perdidos. Uno de los comentarios más virales en la publicación decía: "No sabía que un piano podía llorar hasta que vi a Yamur tocar". Otros comentarios reflejaban admiración y empatía. "Esa melodía habla por todas las mujeres que han amado en silencio". El arte de Yamur no se limita a la actuación, ella es poesía viva. ¿Cómo puede transmitir tanto con solo sus manos y un piano? Una artista integral. La publicación ha sido compartida por decenas de colegas del medio, artistas, periodistas y críticos culturales.
Muchos destacaron que Yağmur Yüksel ha demostrado que el arte va más allá de las cámaras y los guiones, y que una verdadera artista es aquella que puede conectar con las emociones más humanas en cualquier forma de expresión. Desde entonces, numerosos programas de televisión han solicitado tener a la actriz como invitada para hablar sobre su faceta musical, aunque fuentes cercanas aseguran que Yağmur prefiere mantener este momento como algo íntimo, sin comercializarlo ni aprovecharlo para obtener atención mediática. Su intención, dicen, fue simplemente compartir una parte de su mundo interior. Barbactas, una reacción silenciosa. Mientras tanto, el silencio de Barbactas también ha sido objeto de especulación. Aunque el actor continúa activo en redes sociales y en sus compromisos profesionales, no ha emitido comentario alguno respecto al vídeo de Yağmur. Algunos seguidores afirman que fue visto escuchando la melodía en privado en su camerino, mientras que otros sugieren que se encuentra en una etapa de reflexión personal. ¿Será posible que esta interpretación al piano haya tocado fibras aún sensibles en Bar? ¿Podría ser este el inicio de un acercamiento o, por el contrario, el punto final simbólico de una historia que solo ellos conocen en profundidad? El futuro de Yağmur. Más allá del pasado amoroso, Yağmur Yüksel sigue brillando con luz propia. Se encuentra evaluando nuevos proyectos actorales, propuestas internacionales y, según rumores, podría participar en una película dramática que le exigiría, curiosamente, tocar el piano en pantalla. Una coincidencia que solo el destino podría escribir. Además, ha anunciado su intención de apoyar iniciativas culturales y artísticas que fomenten la expresión emocional a través de la música. De hecho, ha sido invitada a colaborar con organizaciones que promueven la enseñanza del piano a niños de bajos recursos, especialmente aquellos con experiencias traumáticas o en contextos vulnerables. Una mujer, 1000 facetas. Con este inesperado acto, Yağmur Yüksel ha reafirmado algo que sus seguidores ya intuían: no es solo una actriz talentosa y una mujer de impresionante belleza, sino también un alma sensible, capaz de convertir su dolor en arte, su nostalgia en melodía y su silencio en una poderosa declaración emocional. El piano habló por ella. Y quienes lo escuchamos, también sentimos un poco de ese amor perdido, de esa valentía de seguir adelante y de esa dignidad que pocos conservan en tiempos de exposición constante. Sea como sea, lo cierto es que Yağmur Yüksel ya no está dispuesta a aceptar migajas emocionales, y el mundo entero observa con atención qué hará Barbactas ante este claro ultimátum. Para muchos, este episodio marca el fin de una de las parejas más queridas del entretenimiento turco. Para otros, podría ser solo un capítulo más en una historia que aún no ha terminado. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.